sea el Señor. Podemos tomar nuestros lugares, amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a esperar que la mayoría esté en sus lugares. No sé si todas las hermanas están apoyando ahorita en la venta. Gadi, todas las hermanas están apoyando en la venta ahorita. Solo para que, o por lo menos ahorita solo esté una. Amén, y las demás puedan venirse aquí al servicio. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así lo hacemos de una manera ordenada, hermanos, y todos estamos bien. Qué preciosa presencia de Dios usted. Realmente, a veces uno piensa de que la presencia de Dios no está aquí, y sí lo está. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos o no traemos un corazón dispuesto, no traemos un corazón que quiera recibir del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros traemos un corazón que quiere recibir del Señor, es donde suceden cosas maravillosas, amén. Y en esta tarde, todos aquellos que sintieron la presencia de Dios, en ellos han sucedido cosas maravillosas, aleluya. Y pues el tiempo en el cual el Señor quiere obrar no ha cesado, sigue vigente a nuestros días, amén. Y es de aprovechar cuando la puerta está abierta, ¿verdad? Es de aprovechar cuando la puerta está abierta, porque no todos tienen la oportunidad de poder tener sus oídos abiertos y sus ojos con buena visión, amén. Y están cegados completamente, pero usted tiene la dicha de que el Señor hizo algo sobrenatural en su vida, que al momento de recibirle, Él cambió su enfermedad auditiva, su enfermedad visual, espiritual. Él hizo algo sobrenatural, porque ahora oye bien espiritualmente, ahora ve bien espiritualmente, amén. Entonces nuevamente les digo, cuando la puerta esté abierta, hermano, no se quede afuera, entre en la presencia del Señor, porque Él es, dice, nuestro escudo, amén. La presencia de Dios viene a suplir nuestra necesidad, viene a darnos consolación, viene a liberarnos, a levantarnos, a restaurar, nos da nuevas fuerzas cuando sentimos la presencia del Señor, amén. El día de hoy fue un día largo para mis hermanas, pero están aquí y el Señor va a renovar toda fuerza, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ir al profeta Chillón, le dicen a él, a Jeremías. Vamos a ir a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Cuando lo tengan pueden decir un amén fuerte, así como de trompeta. Amén. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice ¿quién? El Señor, el Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro feliz y una esperanza buena. Vamos a ponernos, vamos a sentar, amén, a tomar nuestros lugares. Los pensamientos, dice, del Señor no son los nuestros. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que el Señor tiene ya un plan para nuestras vidas. Pero sucede, hermanos, que cuando nosotros no le damos lugar a que el Señor cumpla el plan que tiene para con nosotros, Él cancela, Él aborta todo plan. Porque Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, cuando nosotros, o sea, dejamos de verle al Señor, Él cancela todo plan que tiene para con nosotros, ¿verdad? Y es ahí donde nos preguntamos, pero ¿qué ha pasado? ¿Será que el Señor me abandonó? ¿Por qué me siento así? No, el Señor está conmigo. El Señor, claro, está para con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos para Él. Porque, vamos a buscar la palabra, qué buenos somos nosotros que queremos la ayuda del Señor, pero cuando el Señor nos llama, no estamos atentos a su voz. Cuando el Señor nos llama a servir, no queremos. ¿Será que el Señor nos necesita? ¿Por qué cree usted que el Señor no nos necesita?
El Señor es dueño de absolutamente todo. Nosotros recibimos del Señor. Y por eso dice que si el Señor, nosotros no podemos hacer nada. Decía Jesús en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, el Señor es dueño de todo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto en el plan de es mi dinero, es mi tiempo, son mis cosas, es mi vida, soy yo? ¿Cuántas veces nos hemos puesto en esa postura? El Señor no comparte su gloria con nadie. Por eso el Señor le decía a aquella iglesia: te has olvidado de tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? Contéstatelo tú. Porque a veces nosotros decimos Cristo y al Señor no le podemos mentir. Esas son preguntas que se las debe de contestar uno. ¿Quién es mi primer amor? Y ¿cuántas cosas nosotros nos ponemos como prioridad antes que a Dios? ¿Y será que es lo correcto? No es lo correcto. Y es ahí donde vienen las consecuencias, hermano. Es ahí donde viene lo que no quiere Dios con nosotros. El Señor no quiere que nosotros pasemos sufrimiento. El Señor no quiere que nosotros pasemos hambre. El Señor no quiere que nosotros pasemos sed. Pero ¿quién se busca los males? Porque uno decide el paradero de uno. Uno decide su futuro. El Señor es una de las características que tiene el Señor es que Él no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie. Si tú le quieres servir, enhorabuena, el Señor te va a bendecir. Pero si no le quieres servir, el Señor no te obliga. Nuestros pastores nos hablan mucho de que hay muchas vacantes disponibles. ¿Cuántos sabían que hay vacantes disponibles aquí en la obra del Señor? El hecho que hayas trabajado 1, 2, 3 años no quiere decir que ya sea suficiente. Mientras tú estés vivo, toda tu vida tú debes servir al Señor. Toda tu vida tú le debes de servir. ¿O acaso no necesitamos del Señor? Le necesitamos. Porque ¿quién nos da el oxígeno? ¿Quién nos da dinero para poder comer? Dios. Y nosotros no le queremos servir. No eres tú el que lleva el pan a tu casa. Es el Señor que te ha provisto de un empleo para poder llevar. Es el Señor que te da a ti la capacidad de poder desenvolverte en el área laboral. El Señor es quien te da la inteligencia de poder atender a gente. El Señor te da la inteligencia para poder estar frente a una computadora, o te da la fuerza para poder cargar bultos, o sea, cargas fuertes. Es el Señor. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted, Zaida? Exacto. Somos polvo. Somos nada. Que si el Señor no estuviera con nosotros, nuestra vida no tendría sentido, no tendría una razón. Vagaríamos por este mundo sin rumbo y sin dirección. Pero ¿cuántos hemos encontrado a Cristo? Hemos encontrado a Cristo y Él es quien le da sentido a nuestra vida. Depositad pues, dice, toda vuestra ansiedad al Señor y Él cuidará de vosotros. El mismo Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, ¿verdad, hermano Jaime? ¿Verdad? Amén. En el mundo íbamos a tener aflicciones. Jesús mismo lo dijo. ¿Cuántos escudriñan la palabra? Entonces, como escudriñamos la palabra, no nos debe de tomar por sorpresa cuando nos pasen cosas que nos vengan a desestabilizar. Pero pasa que cuando nosotros no estamos agarrados del Señor y cuando no le confiamos a Él toda nuestra vida, es cuando venimos y decaemos. Es cuando venimos y nos desanimamos.
es cuando venimos y la preocupación es tan grande que ya no me permiten ver a Jesús. ¿Qué dice su palabra? Puestos los ojos ¿en quién? ¿En los pastores? No, en los líderes, mucho menos. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo proviene de la fe. Y nuestro tema del día de hoy es una esperanza viva. Ese es nuestro tema del día de hoy. Una esperanza viva. En el mundo hay un dicho, hay una frase que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y puede ser cierta, es cierta, ¿sí? La esperanza es lo último que se pierde. Porque tú puedes creer y sí va a suceder y ves que las cosas no resultan, pero tú sigues creyendo que va a suceder. Pero nosotros no nos basamos bajo la suerte o la casualidad. Nosotros nos regimos a la voluntad de Cristo y nos regimos bajo también nuestra fe. La fe, dice, mueve montañas. La fe mueve la mano de Dios. ¿Cuántos han tenido fe y han visto la mano de Dios obrar? ¿Será que una vez? ¿Dos? Muchas veces. Entonces aquí la pregunta es, ¿le adoramos a un Dios vivo? ¿Le adoramos a un Dios vivo? Entonces, ¿por qué será que muchas veces no se nota que le adoramos a un Dios vivo? Frío, sí. ¿Por qué será que no se nota que le adoramos a un Dios vivo? Porque lo menos que se nota es que adoran a un Dios vivo, sino que solamente vienen por costumbre, por religiosidad. Pero el Señor no quiere religiosos. El Señor no quiere emocionalistas. Que como hoy estoy gozoso le busco, pero como mañana estoy triste porque vino una prueba, ahí sí no. O mañana tengo mucho y no, es que no tengo tiempo. Al Señor hay que buscarle en todo tiempo. Exacto. Dios no es un Dios de circunstancias. Imagínense que si Dios fuera un Dios de circunstancias, ¿cómo sería nuestra situación? Dice que Dios también siente, porque es alguien vivo. Él es amor, pero dice que también es fuego consumidor. O sea, tiene un límite el Señor. ¿Y quiénes quieren tocar el límite de Dios? ¿Quiénes quieren tocar el límite de Dios? Todo aquel que tenga oído, dice su palabra, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué pasaría si tocamos el límite de Dios? No podríamos soportar la corrección. No podríamos soportar la corrección. Y a veces nos enojamos cuando, por ejemplo, nuestros líderes o nuestros pastores nos llaman la atención. ¿Será que hay claridad ahí? No. Pero si nos ponemos en la postura que es el mismo Dios quien nos está corrigiendo, porque Dios usa a nuestros pastores, Dios usa a los líderes. Entonces, cuando nos molestamos con quienes nos corrigen de la forma correcta, ¿verdad? ¿Con quién nos estamos enojando? Con el mismo Dios. Porque no crean que mis hermanos pastores nos van a llamar la atención así porque sí. No, ellos son guiados por el Espíritu y damos gloria a Dios por nuestros pastores, amén. ¿Verdad? ¿Duele la corrección? ¿Quién dijo que no? ¿A cuántos les llamaron la atención de pequeños? A muchos. ¿Pero fue necesaria? ¿Hizo efecto? Hizo efecto. Y la misma palabra nos da y nos corrige. Si usted cuando escucha la palabra de Dios y no sienta que le está corrigiendo, hermano, preocúpese. Preocúpese. Porque si ya no le causa nada a la palabra, es que ya está muerto. Si ya le da igual lo que Dios habla a la iglesia, está muerto. ¿Y será que el muerto tiene esperanza ya? Ya no tiene esperanza. ¿Cuántos vivos sabemos en esta tarde? ¿Solo dos? ¿Cuántos vivos hay en esta tarde? Hermanos. Y decimos que le adoramos a un Dios vivo.
En las iglesias, hermano, tienen que decirle: ¿quién vive? A su nombre. Y el pueblo. ¿Será que habrá necesidad de hacer eso? ¿Será que si nosotros le adoramos a un Dios vivo, habría necesidad de hacerlo? No. ¿Cuántos le adoran a un Dios vivo? ¿Verdad? Este lugar, San Rafael 3, debe de saber que aquí hay pueblo de Dios, aleluya, que alaba a un Dios vivo. Amén. Porque nosotros somos cartas abiertas. La gente nos lee. Y aunque usted no lo sepa, la gente que pasa allá afuera y no viene, lo conoce usted, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarnos mucho. Sus pensamientos, decía la palabra, no son los nuestros. Depositemos todo lo que querramos hacer en nuestra vida al Señor, en las manos del Señor. No actuemos bajo nuestra voluntad, porque si actuamos bajo nuestra voluntad van a haber consecuencias, y consecuencias graves. ¿Cuánta gente volvió a Cristo nuevamente después de haber hecho su propia voluntad y ahora da testimonio de las cosas horrorosas que le han pasado? Pero es por eso, porque el Señor no nos deja pasar vergüenza. El Señor no nos deja pasar dolor. El Señor no nos deja pasar hambre ni sed. Nada. Pero el enemigo, ¿será que lo hace? Lo hace. Dice que hay dos tipos de puerta: la puerta ancha y la angosta. La ancha dice que es la que lleva a perdición eterna, más la angosta es la que nos lleva a salvación eterna, hacia la vida eterna. Entonces, dice la palabra de Dios que pocos, escuche bien, pocos son los que entran. Se dan cuenta que la palabra de Dios habla de una cantidad pequeña. Y a mí me encanta mucho cuando el Señor nos dice: mi manada pequeña. Pocos son. ¿De qué sirve una iglesia llena de gente si la gente no está llena del Espíritu Santo de Dios? Si usted va a casa de Dios, si usted va a la frater, la gente solo va por religiosidad, la mayoría. Porque los grupos pequeños que tienen entre semanas son contados, me imagino yo, los hermanos que llegan. Pero el domingo la iglesia está a reventar, ¿verdad? ¿Por qué los hermanos no vienen a la iglesia? Porque han perdido su primer amor. Cuando usted se enamoró por primera vez, aunque lloviera, aunque temblara, aunque estuviese relampagueando el cielo, usted iba a ver a su amor. Usted recorría cielo, mar y tierra para poder llegar hacia donde estaba su tesoro. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no le hacemos lo mismo para el Señor? Es que hay mucho frío y el Señor nos da calor. Ay, es que hay mucho calor. Es que estoy enfermo, y cuando está sano, ay, es que tuve que salir. Ay, es que tengo mucha tarea, en el caso de los jóvenes. Ay, es que vengo muy tarde. Son puras excusas. ¿Y cómo son las excusas ante Dios? Son como trapos y lo peor es que sabemos. Y la palabra nos da una advertencia y nos dice: nos hubiese sido mejor no haber conocido. Nos hubiese sido mejor no haberle conocido a Él, porque tú ya le conoces. Le es pecado. Pecado igual muerte. Separados de Él no somos nada. Si vivimos, decía aquel hombre, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Sea que viva o sea que muera, ¿soy de quién? ¿Cuántos podemos decir esta palabra? ¡Qué bendición! Nuestros pensamientos
no son los del Señor. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta ecuación? Depositar toda nuestra confianza en el Señor. El Señor te advirtió que ibas a pasar cosas difíciles en este mundo. Ibas a pasar aflicción. Pero ¿a cuánto les gustan las promesas? ¿A cuánto les gustan los regalos? Nos gusta. Entonces, una de las promesas dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Si tú tienes problemas económicos, confía en el Señor. Si tú tienes problemas en tu familia, pon tu familia en las manos del Señor. Si tú tienes problemas internos, emocionales, mentales, ponlos en la mano del Señor. No los pongas en cosas que son fuera del Señor. Confiemos en el Señor en todo tiempo. Él conoce cuál es nuestra situación. Él conoce cómo nos comportamos, qué sentimos, qué pensamos. Y si Él es el dueño de todo, no nos queda más que confiar en Él. El pueblo de Israel estuvo acostumbrado a tener una imagen que los guiara. Eran dependientes de Moisés. Cuando Moisés se fue al monte a orar y a estar cara a cara con el Señor, los israelitas, como eran dependientes de una imagen, crearon un becerro de oro por la desesperación y empezaron a adorarle. Dios, como les decíamos al principio, Dios no comparte su gloria con nadie. Hay una canción que cantamos nosotros y dice: puedes tener paz en la tormenta. Nosotros claramente no vemos al Señor físicamente, pero sí creemos en Él. Y cuán sorprendente es nuestro Dios, que siendo invisible hace cosas visibles. Les hacía la pregunta del por qué los hermanos no vienen a la iglesia. Y es porque la mayoría son faltos de fe. Dice: aquel que piense estar bien, mire que no caiga. Hay gente que se la lleva diciendo: es que yo oro tantas horas, yo me levanto en la mañana. Pero la palabra misma dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad? Si tu fe, lo decía en la mañana, si tu fe no te hace venir a la iglesia, si tu fe no te hace adorar a Jehová, esa tu fe, la que tú tienes, no te va a llevar al cielo. Es que Dios está en todo lugar. Entonces, ¿por qué dejó Dios el templo? No dejándoos de congregar, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Es necesario que los que somos entendidos le hablemos a aquellos que aún no lo son, o lo son, pero se hacen oídos sordos, se hacen los tontos. Hay gente que está experta en hacerse como decimos muchos, ¿qué manda? La víctima. Hay mucha gente que, ay, pobre de mí. Hay mucha gente que no está consciente en quién es Dios. Pero debemos de estar gozosos nosotros, que sabemos quién es Dios, amén, y las cosas que Él puede hacer por nosotros, amén. Vamos a ir a Salmos 42:11. Salmos 42:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero no hay razón. Sí, 42. Sí. ¿Escuchó lo que decía la palabra de Dios? ¿Por qué te abates?
¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te desesperas? ¿Será que el tiempo de Dios es perfecto? ¿Mm? Es perfecto el tiempo de Dios. Entonces acá decía, ¿por qué te abates? Y pregúntense a ustedes mismos, a su yo interior, ¿por qué te abates? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué no guardas la confianza en el Señor? Pero no hay razón para que me inquiete, dice la palabra de Dios, no hay razón para que me preocupe. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Muchos se tiran en el puente porque tienen problemas económicos. Hay muchos que se tiran en el puente porque tienen problemas internos, mentales, ¿verdad? Entonces vuelvo a decir la frase, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿Verdad? Si tu problema no tiene solución, ya sabes que no lo hay. Pero si lo hay, debes de buscar la solución, amén. Dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? Dice, pondré mi confianza en mi Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. En Reina Valera dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas en mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Él es la salvación de mi semblante. Se sabe cuando una persona está pasando por problemas difíciles, porque todo se refleja acá en la cara. Todo se refleja. Y la pastora nos decía algo una vez, y es que no es necesario ser psicólogos para saber cuando una persona viene alegre y cuando no. Se refleja en los ojos, se refleja en el rostro. Pero cuando aprendemos a depositar toda nuestra confianza en el Señor da una paz exquisita que inunda todo nuestro ser. Pero eso sucede cuando nosotros le damos al Señor todo lo que Él se merece, darle todo el lugar que Él se merece dentro de nosotros. Pero cuando no, es cuando nosotros estamos, y es que cómo voy a salir, y es que aquí, y es que allá, es que no hay salida, es así. ¿Verdad? No esperemos que la situación se vuelva más crítica para poder buscarle al Señor. No busquemos a un Dios bombero, no lo usemos como bombero. No le usemos a Él como un banco. No seamos personas convenencieras que buscan su propio bien. Busquemos a Jehová en todo tiempo. Busquemos a Jehová en todo tiempo. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, hermano. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué no hay ayuda? Porque tú no le has buscado al Señor. Capaz hoy estás pasando un problema y hoy lloras, sí Señor, y que los muros caen, Señor. Pero el día de mañana te olvidas de orarle al Señor porque capaz tu problema no se ha solucionado, ya se solucionó, qué sé yo. Pero tú debes de buscarle al Señor en todo tiempo. En el momento del gozo, búscale al Señor. En el momento de la prueba, búscale más al Señor. ¿Verdad? Para que el enemigo no te atrape. Porque cuando uno está en situaciones vulnerables, uno expresa fácil. Que si nuestra simiente no está en la roca, rapidito la tormenta viene y nos bota. Dice que habían dos hombres que hicieron su casa. ¿Saben esa historia? Uno la fundó sobre la tierra y el otro la fundó sobre la roca. ¿Dónde está fundada tu fe? ¿En la arena? ¿En la roca? Tú tienes esa respuesta. ¿A dónde tú hiciste tus simientes?
¿A dónde es que tú estás construyendo? Porque sabes lo que va a pasar si construyes tu casa en la arena. Viene la lluvia, te la bota. Sin embargo, si haces tú tu casa en la roca, venga lo que venga, estará firme. ¿Y quién es la roca? Cristo, amén. Él no deja avergonzados a sus hijos. Y venga lo que vienta, venga el huracán más fuerte, venga el viento más fuerte, no podrá botar la fe que tú tienes en Él, porque está cimentada en aquel que te llamó. Está cimentada en Jehová, el cual no da tu pie al resbaladero. El Señor no te pone como presa fácil al enemigo. El Señor te cubre. El Señor te protege. Porque eres de su pueblo. Dice que ninguna plaga no tocó al pueblo de Dios. Ninguna plaga tocó al pueblo de Dios. Ninguna cosa que se haya levantado contra los hijos de Dios no podrán derribarlos, porque más grande es nuestro Dios que el que está en el mundo. Por eso es que debemos de confiarle al Señor. No hay problema más grande que nuestro Dios. No hay enfermedad más grande que nuestro Dios. No hay situación tan crítica que nuestro Dios no pueda echar a mano y hacer cosas gloriosas, maravillosas, sobrenaturales. Todo está en cuanto nosotros confiamos en Él. Ahí está todo. Si hoy el Señor pasara un examen, ¿cuánto nosotros sacaríamos de 1 a 10 en ese examen? Pregúntese usted. Hermana, ¿por qué no busca al Señor? Es que tengo que atender en mi casa, hermano. Es que mis hijos, mi esposo. Es que fíjese que vengo tarde. Es que mucho tráfico. Es que fíjese que hoy sí los maestros se están pasando con las tareas, hermano. Viera cuánto me deja. Para el Señor, ninguna excusa es válida. Ninguna excusa es válida. Si tú ya sabes que Dios es más grande que todo, entonces no tienes cómo excusarte. La gente que no conoce capaz sí se puede excusar, pero tú que ya conoces la verdad, no tienes chance de excusarte. Y a ti que ya conoces la verdad, se te será demandado aún más. ¿No es para preocuparnos, hermanos? ¿No es para estar, como dicen muchos, al pie del cañón? ¿No es de estar alertas, velando, esperando en Dios, ser mejores cada día, ir de aumento en aumento, avanzando? ¿Será que no es tiempo de estar avanzando y avanzando? Es tiempo, hermano. No hay que retroceder, ni siquiera para darnos impulso. Lo que pasó, ya pasó. Lo que viene es en lo que realmente tú te debes de enfocar. Porque tú ya no tienes cómo remediar lo que pasó. Tú no puedes hacer que el tiempo vuelva atrás, pero sí puedes hacer que tu futuro sea mejor. Sí puedes hacer eso, pero es una decisión personal. Es una decisión personal. En estos tiempos es donde debemos de buscarle más al Señor, no quedarnos acomodados. Estamos en tiempos donde debemos de tenerle, siempre ha sido momento, hermano, de tener al Señor como el primer lugar de nuestra vida. Pero si el estudio y el trabajo, la familia, los negocios, lo que tú te pongas a pensar es el primer lugar y la razón por la cual tú no te sometes a Dios, ahí está el problema. El Señor no te dice que tú procures a tu familia. El Señor no te dice que no trabajes, que no estudies.
El Señor no te dice nada de eso, ni tampoco es malo. Lo malo es cuando eso forma parte, cuando eso forma el primer lugar. Ese es el verdadero problema, ¿verdad? Tanto trabajo que hay en la obra y son los mismos que nos ocupan todas las áreas. Yo doy gloria a Dios por las áreas que el Señor me ha entregado y hasta que el Señor decida, voy a trabajar en ellas, ¿verdad? Pero el trabajo no solamente viene para Sergio Daniel, el trabajo viene para todos. Todo está en si le queremos recibir al Señor y si realmente nosotros queremos trabajar en su obra. Y además, nosotros no hacemos mucho en la obra del Señor. No hacemos mucho. Hacemos poquito. Pero dice, aquellos que estén encontrados en el libro de la vida, el Señor les dirá, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ah, no, es que yo hago todo en la iglesia, hermano, si usted supiera. Poquito hacemos, hermano. Exacto. Aquí ninguno es más que otro. Y ninguno va a ser cortado de diferente manera que otro. A todos nos va a agarrar el Señor parejito, ¿verdad? A todos nos va a pesar el Señor por igual. Con la misma pesa nos va a pesar a todos. ¿Y cuántos quieren llegar a ser una pesa cabal? Todo está en que yo decido. Vamos a ir a Job 11:18. Job 11:18. Dice, ¿qué dice? Para que tú tengas esperanza, ¿qué debes de hacer? Confiar. Mire, mucha gente quiere recibir las promesas de Dios sentados, sin hacer nada. Pero ¿sabía usted que es trabajo de ambas partes? Es 50-50. Entonces, si nosotros queremos que haya una esperanza, debemos de ¿qué? De confiar. ¿En quién? En Dios. Y confiarás y habrá esperanza y cavarás y dormirás seguro. Ay, hermanas, que estoy pasando unos problemas que ni usted se imagina. Es que ni me dejan dormir. El Señor le da paz a uno, ustedes. Que uno duerme como un niño. Y aquellos que no conocen al Señor y saben la situación que estamos atravesando, dicen, ¿y este qué? ¿Por qué no se preocupa? Si miren cómo está más malo que yo. Pero es la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagínense tantas cosas que le pasó a Job. Pero ¿en dónde está depositada su confianza? ¿En dónde está depositada tu confianza? En Dios. Entonces, hay esperanza para ti. Dios tenga misericordia de aquellos que no confían en Él, porque para ellos no hay esperanza. ¿Cuántos se han apartado de Dios y ya no confían en el Señor? Para ellos no hay esperanza. Clamemos por las personas que se han ido. Clamemos por la gente que aún no le conoce al Señor, porque esa gente no tiene esperanza. Una de las características de un discípulo es que no busca su propio bien nada más, sino que busca el beneficio de todos. Ese es el trabajo de un discípulo. ¿Cómo se conoce a una persona que es creyente? Nada más cuando una persona es del montón y cuando una persona es discípulo de Jesús. Se conoce cuando la persona creyente solamente piensa en sí mismo. Es que como yo ya gané mi salvación, ya recibí a Jesús, ya lo demás que miren cómo le hace. Así actúa un creyente. Un discípulo actúa de esta manera. Yo le recibí a Jesús,
pero la salvación que Dios me ha dado a mí, también quiero que mi hermano la reciba. Por eso es que el Señor nos dejó la gran comisión que dice, ¿cuál es la gran comisión? Bueno, Jaime, ¿cuál es la comisión? Exacto. Entonces, eso es el trabajo de un discípulo. No solamente buscar su bien propio, sino que buscar el bien de la nación. Cuando dice predicando el evangelio a todas las naciones, no quiere decir es que, ay, pastores, ¿cuándo me van a enviar a la China? ¿Cuándo me van a enviar a Japón? ¿Cuándo me van a enviar a Francia? Es que, mire, hermano, es que las calles de España, es que las calles de España son bien bonitas, históricas. Cuando el Señor habla de nación, habla de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una nación. Hermano Jaime. Pero si no empieza en su casa, hermano, ¿cómo va a querer ir fuera del país? ¿Mm? Y sí, tiene mucha razón el hermano, pero todo empieza desde casa. Si tú no empiezas desde casa, ¿cómo quieres salir a tu comodidad, a tu comunidad, a los sectores de acá? Si no empiezas a evangelizar en tu casa. ¿Mm? Ay, es que el hermano es duro, es que aquí que allá. Hermano, si tú quieres ser testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, debes de empezar en tu casa, ¿verdad? En tu casa debes de empezar. Es que nosotros queremos las cosas grandes rápido y todo lleva un proceso. Todos quieren nomás convertirse, estar aquí arriba, pero no es así. Se debe de pasar un proceso. ¿A cuántos les gusta hacer la limpieza en el templo? ¿Cuántos se preocupan cuando ven su nombre en el calendario y decir tal día me toca el privilegio de limpiar la casa de Dios? ¿Cuántos se preocupan? Esos contéstense ustedes solos. Pero estar aquí arriba y que todos nos miren, muy bonito. Y se los digo yo molesto mucho a Cristian y le digo, a mí no me pongas. Pero yo he cumplido la mayoría porque a veces no reviso y se me olvida. Pero las veces que yo estoy consciente que me toca, he venido. Hoy, por ejemplo, le dije a Andy, vamos a llegar a las 7:30 porque tenemos a las 8 el ensayo. Entonces empiezan a llegar los muchachos, entonces vinimos a las 7:30. Pero ¿a cuánto nos preocupa ver nuestro nombre allá? ¿Mm? ¿Cuántos? Hay mucha gente que ha estado ahí escrita y se ha dado por la vista gorda, dicen muchos. Les da igual que su nombre esté ahí. Pero no vaya a ser que les den un privilegio para dirigir o para predicar, que ahí sí dicen, amén, gloria a Dios, hermano, lo recibo. No, hermano, si nosotros no aprendemos, y eso, mire, Claudia tanto me decía eso a mí, si no aprendes a servir, mijito, estás perdido, porque aquí nadie te viene a servir. Y me ha costado entenderlo, hermano. Y yo sé que hay muchos que también les cuesta entender eso. Pero si nosotros no venimos a servir, no esperemos que nos sirvan. Porque nosotros no venimos a ser servidos. Ni siquiera Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a ser servido. Él vino a servir. ¿Y quiénes somos nosotros para que nos quieran servir? Somos nadie. No somos nadie. Entonces, hermano, si usted ve su nombre allá, preocúpese y hágalo como y para el Señor. No lo haga para los hombres, porque de los hombres usted no va a recibir recompensa. Y Dios, recuerde que lo ve todo, ¿verdad? Y Él dice que tiene un libro de memorias.
Ah, tal día el hermano le tocaba hacer la limpieza y no vino por haragán, por perezoso. O vino porque se le olvidó. O vino como no era un privilegio en el altar. El Señor tiene su librito usted. Y en aquel día se lo va a leer. Ay, es que no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, le va a decir el Señor. Mira, aquí está. Mira. Y la palabra de Dios nos habla a todos. No crea que nuestros pastores, por ser pastores, no recogen su silla. El pastor, ¿cómo tiene el jardín allá afuera? Bien bonito. Nuestra pastora pone las sillas cuando no viene el hermano que le corresponde. Ellos también hacen la obra del Señor. Entonces, ellos nos están dando, ellos son nuestro ejemplo terrenal. Y ellos lo realizan. Y ellos no andan diciendo, ay, es que ellos lo hacen de todo. Entonces, de la misma manera lo hemos de hacer nosotros. Hacerlo de todo corazón. ¿Cómo? Y para el Señor, no para los hombres, porque de ellos no vamos a recibir recompensa alguna, hermano. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos. Vamos a ir a Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Está bonita la palabra de Dios, ¿verdad? 10:23. Mantengámonos, ¿cómo dice? ¿Cómo está un soldado? Firmes. Por ejemplo, cuando están las transmisiones, por ejemplo, cuando están en el palacio o en el Congreso, los pobres soldados, ustedes, firmes. Y ellos no se pueden mover. Y aunque este baile haga, si se ríen, hermano, pobre de ellos. Ellos tienen que estar firmes, ustedes, atentos a cualquier cosa. Entonces, ¿cómo nos habla la palabra de cómo nos debemos de mantener? Firmes, sin distraernos. No debemos de distraernos. Dice, mantengamos firme la posesión de nuestra fe, la profesión de nuestra fe, perdón, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Acá dice en TLA, dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, dice su palabra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuándo? A donde quiera que vayas, sí, todos los días. Confiemos en el Señor. Confiemos en Jehová, hermano. No depositemos nuestra confianza en alguien terrenal. ¿Que es necesario? Sí, tener a alguien como ayuda, porque Moisés necesitó de Josué, ¿verdad? Adán no podía estar solo en la tierra, por eso Dios le creó una ayuda idónea, Eva. Entonces, no es que los amigos no existen. Sí existen los amigos. Lo que pasa es que a veces no escogemos bien, ¿verdad? Jesús tenía un amigo, Lázaro, ¿verdad? Ay, no, hermano, es que los amigos no existen. Sí existen, pero lo que pasa es que debemos de escoger bien, hermano. Igual como cuando la mayoría de jovencitos, porque pasa más en los jóvenes, pasa que se ponen de novios con cualquiera y después andan ahí, es que todos son iguales, todas son iguales. Pero ¿quién lo mandó a adelantarse procesos? ¿Le oró al Señor capaz por la pareja? ¿O solamente fue por pura locura de adolescente, de joven? ¿Verdad? Por pura emoción. La persona que Dios tiene predestinada para usted no tiene la culpa que usted haya sido un desordenado, ¿verdad? Es que como todos son iguales, pero ese es otro tema, hermano. Sigamos confiando en Dios, que Él nos salva. ¿Quién más que nuestro Dios nos puede salvar? Nadie más, solo Él. Entonces a Él es que debemos de confiar. Y para concluir vamos a ir a Romanos 4:16. Romanos 4:16. ¿Qué dice?
La gracia solamente funciona en la fe. Y la gracia es un regalo inmerecido del Señor. Pero si nosotros no tenemos fe, no tenemos gracia del Señor. La gracia únicamente funciona si tenemos fe en el Señor. Y cuando nosotros hablemos, hermanos, hablemos con fe. No hablemos cosas vanas. Hablemos cosas que construyan, que nos hagan crecer. A veces somos muy sueltos para hablar cosas que no son, pero cuando debemos de hablar de Cristo, hermano, ay, es que soy tímido, es que no puedo. ¿El Señor le está hablando esta noche? ¿Mm? ¿A cuántos no le está hablando el Señor? Pues hermano, que Dios tenga misericordia. A fin de que la promesa sea firme para toda la simiente. Usted no puede creer hoy en el Señor y mañana no. Exacto, sí, todos los días. El pastor nos habla mucho y nos dice, no vivan por emociones. Vivan siempre creyendo en el Señor. ¿Verdad? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, dice Salmos, estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. En todo tiempo debemos de buscarle al Señor. Todo tiempo es bueno para buscar al Señor. Y qué rico es buscar a Dios en la prueba. Qué rico es buscar al Señor cuando las cosas no marchan bien. Porque ahí es donde uno más siente la llenura del Espíritu Santo de Dios y cómo el Señor trae paz a nuestra vida. Porque cuando estamos bien y no sentimos mucho. Pero cuando estamos nosotros pasando por problemas difíciles, duros, y confiamos en el Señor, se siente algo tan fresco, tan duro, tan delicioso, perdón, que uno no quisiera que se vaya jamás. Y se lo digo yo, que he experimentado en medio de la prueba estar confiando en el Señor, ¿verdad? Ustedes son testigos de la muerte de mi papá, son testigos de la muerte de Odi, son testigos de la muerte de Claudia. Situaciones difíciles, ¿verdad? Y qué rico se siente confiar en el Señor. Y hay gente que dice, ¿cómo podés? No soy yo, es el respaldo del Señor. Es el respaldo del Señor, ¿verdad? Me decía una persona, es que a mí si me pasa eso yo no podría ni siquiera abrir mi boca. Pero es que hermano, ¿es posible? ¿A usted no se fue con él, con la persona que está ahí en el ataúd? Es que mi vida se fue cuando él se fue. Entonces, ¿por qué yo lo veo respirando? Puras locuras, puras tonteras. Usted sigue peleando su batalla, ¿verdad? Su vida no se fue con él, ¿verdad? Y usted no se va a morir por la tristeza del hermano o de la persona que se fue. Duele, porque uno crea lazos. Y desprenderse es duro, pero no puede vivir una vida de luto. No debe de vivir usted una vida, porque sabemos que vamos a morir, unos primeros que otros, pero sabemos que para todos es la muerte. Y no debe de ponernos tristes si estamos en Cristo, porque sabemos que los que mueren en Cristo resucitarán en aquel día primero. Y los que estemos acá nos iremos con Él. O sea, nos vamos a reunir. Solamente es un ratito de no te voy a ver, pero va a llegar en el día en que sí, ¿verdad? Pero ustedes, todo momento es bueno para alabar al Señor. Por eso dice, por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa, dice, para todos los que confiaran en Él. El Señor no nos pide nada más que confiemos en Él. El Señor no te dice, por ejemplo, hermanos, traigan aquí ofrendas solo de 1000 para arriba y verán cómo el Señor está para con usted.
Y hay gente hay iglesias que hacen eso y va la gente corriendo y corriendo. Hermanos, si ustedes echan un billete de 100 aquí, un café, de esos cafecitos, hermanos, verán cómo el Señor los va a respaldar. Verán cómo el Señor les va a multiplicar. No, hermanos, el Señor no te pide nada más que confíes en Él. Eso te pide el Señor. El Señor no necesita de lo material. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, no ofrendemos o no hagamos ese tipo de cosas de diezmar y así. Pero el Señor se agrada mucho más de la obediencia, hermano, que del sacrificio. Estamos en los descendientes de Abraham, hizo la promesa para todos los que confían en Él, no solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Y cuánto confió él en Dios? Que le pidió a su hijo para que lo sacrificara. Y él obedeció, ¿verdad? ¿Cuántos obedecemos a lo que Dios nos dice? No me contesten, dice nuestra pastora. Por eso Abraham dice, es el padre de todos nosotros, es nuestro padre, lo vemos a él como el padre de la fe. Y si Abraham pudo siendo humano, también nosotros podemos. Pero ¿cuál era la diferencia entre Abraham y nosotros? Bueno, de algunos. Es que no le confiamos al Señor al 100%. Y el Señor necesita de nosotros no sobras, no de lo que nos queda. El Señor necesita de nosotros todo, lo mejor. Yo le digo a los muchachos de la alabanza, hay dos tipos de ofrenda. Hay una ofrenda que le agrada al Señor y una ofrenda que no. ¿Cómo es tu ofrenda? Le digo yo a los patojos. Y ellos me dicen, fíjate que esto y lo otro. Y lo mismo el Señor les pregunta a ustedes, y lo mismo les digo yo a ustedes. ¿Cómo es su ofrenda? ¿Agradable delante del Señor o no? Porque a Caín y a Abel, cada uno le presentaron una ofrenda distinta a Dios. Y una fue agradable al Señor. Y la otra el Señor no la tomó en cuenta. Pongamos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a orar. Qué bueno es el Señor realmente y que su presencia está aquí y podamos decir, Señor, muchas gracias porque aún hablas. Dice que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, y hoy el Señor nos ha hablado en nuestras vidas. Amén. Señor, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, primeramente dándote gracias, Señor, por el privilegio